Coronavirus, evolución y expansión por el mundo. Todo comienza en diciembre del 2019. El SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19 o como lo llamamos todos, coronavirus, tuvo origen en el continente asiático, más precisamente en Wuhan, China. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades dijo que el 29 de diciembre ingresaron al hospital de Wuhan 4 individuos con neumonía que trabajaban en el mercado de esa ciudad. El 31 de diciembre el país informa a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas que habían estado en ese mercado habían contraído una neumonía de procedencia desconocida. Rápidamente las autoridades actuaron y el 1 de enero de 2020 dicho mercado fue clausurado. El 12 de enero de 2020 las autoridades chinas habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas entre el 8 de diciembre de 2019 y el 2 de enero del 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan, la ciudad dejó de informar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se había comunicado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La muy rápida expansión de esta enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero del 2020, la declarara emergencia sanitaria de preocupación internacional. Over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Traduciendo, la OMS empieza a preocuparse por la rápida expansión del virus, ya que no era normal y podría afectar a muchos países con infraestructura de salud precarias. En esta fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en otros 15 países de ese continente. El 24 de enero llega el primer caso de la enfermedad a Europa. Se registró en Francia, de un hombre de 48 años que había llegado recientemente de China. No fue el primero fuera de Asia, ya que el 20 de enero se registró un caso en Estados Unidos de un hombre que había llegado desde Wuhan. El 13 de febrero se confirma la primera muerte por coronavirus en Europa. El lugar era Valencia, España. Lo anunció la consellera de Sanidad Ana Barceló en conferencia de prensa. El virus sigue su rumbo y el 14 de febrero llega el primer caso a África, más precisamente a Egipto. Para esta fecha, si bien el virus se estaba expandiendo, más del 90% de los casos registrados estaban en China. Para el 25 de febrero ya había más de 81.000 infectados y 2.700 muertes en todo el mundo. China, Italia e Irán armaban el podio como los países con más casos activos del mundo. El 26 de febrero comienza a ponerse complicado para Sudamérica, ya que se registra el primer caso en Sao Paulo, Brasil, un hombre que había venido de Italia y entró a la guardia de una clínica por una simple fiebre y luego fue diagnosticado como coronavirus positivo. Luego, en tan solo 7 días comienzan a registrarse casos en muchos más países, como Ucrania, Rumania, Nigeria, Senegal, Marruecos, México, Ecuador, Chile y Argentina. Para el 4 de marzo ya eran casi 93.000 los casos confirmados y más de 3.000 muertes en todo el mundo. El virus sin duda estaba creciendo a pasos agigantados, muy agigantados. Llegamos al 9 de marzo, Italia declara una cuarentena total en todo el país, ya que tenía más de 9.000 casos y casi 500 muertes, y se convierte en el segundo país en declarar la cuarentena, lógicamente después de China. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara al brote del COVID-19 como una pandemia mundial. And by the alarming levels of inaction, we have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En Argentina, el primer caso se registró el 3 de marzo. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Y la primera muerte el 7 de marzo. Primer muerto por
coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. Se trata de un hombre de 63. El 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández declara una cuarentena total en todo el país. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hasta ese día, el país contaba con 128 casos activos y 3 muertes. El 21 de marzo ya había más de 304.000 personas infectadas y 13.000 muertes en todo el planeta, o sea, que en tan solo 14 días había de contagios y cuadruplicado los fallecimientos en el mundo. Una semana después, el día 28 de marzo, los contagios crecían de maneras muy alarmantes, sobre todo en Europa y en América del Norte. Estados Unidos ya superaba a China en cantidad de contagios y llegaba a tener más de 120.000 infectados. Día del millón. El 2 de abril fue el día en el que se llegó al millón de contagiados en todo el mundo y más de 50.000 muertos, siendo Estados Unidos el país más afectado con más de 240.000 infectados, seguido de Italia con 115.000 casos. El 10 de abril, el mundo llegaba a un número atroz. Ya eran más de 100.000 las personas que habían fallecido a causa del COVID-19. Los contagiados hasta ese día eran más de 1,5 millones y solamente Estados Unidos tenía 500.000. Ahora sigue siendo ampliamente el país más afectado de Sudamérica, llegando a los 20.000 casos y 1.000 muertos. El día 18 de abril, África llega a los 10.000 infectados y 500 muertes, siendo Sudáfrica el país más afectado, con más de 300.000 infectados. El 27 de abril, el mundo llega a un número estremecedor. Tenía más de 3 millones de infectados y más de 150.000 muertos a causa del coronavirus. Vamos a repasar algunas estadísticas hasta el día de hoy, 16 de mayo. El mundo tiene casi 4,5 millones de infectados, más de 300.000 muertes, pero también un dato positivo. Más de 1,5 millones de personas superaron la enfermedad y ya se recuperaron. El país más infectado de todo el planeta es Estados Unidos, con casi 1,5 millones de infectados y 84.000 muertes. Último dato, 87 fueron los países que hicieron cuarentena y al día de hoy más de 20 están en confinamiento.